Hola, apreciados hermanos y amigos, nuevamente estamos aquí para ver si grabamos un nuevo tema que sea útil para nuestra vida espiritual. Vamos a leer por ello el Salmos número 1, que dice el justo y los pecadores. El versículo 1 dice así: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, de día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río. Cuando llega su tiempo, da su fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. En cambio, los malvados son como la paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados llevará a perdición. Queridos hermanos y amigos, vamos a tratar de sacar aquí el mensaje que está en la palabra de Dios que hemos leído. Versículo 1 dice: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Queridos hermanos, muchas veces nosotros pedimos consejo para que nos vaya bien. Y pedimos a veces consejos, por ejemplo, sobre el trabajo. Nosotros todos necesitamos trabajar. Pero nosotros también queremos que de ese trabajo beneficiarnos, sacarle el máximo provecho posible. Pero aquí nos dice a quién le pedimos consejo. ¿A quién le pedimos consejo? Porque hay gente que está lejos de Dios y tiene una vida, al estar lejos de Dios, es una vida no la mejor, por así decirlo, en palabras suaves. Entonces nos va a dar consejo cómo prosperar según el pensamiento sin Dios. Y muchas veces los consejos nos pueden llevar a prosperar, pero a prosperar lejos de Dios. Podemos llegar a tener comodidades, un buen auto, no digo que sea malo eso, una buena casa, es decir, dinero en el banco, etcétera, etcétera. Pero tengo entendido, un servidor tiene entendido que el plan de Dios para sus hijos, por lo menos para sus hijos, que somos peregrinos aquí en la tierra, el plan de Dios es vivir como hijos de Él, guiados por su Espíritu, por el Espíritu de su Hijo, guiados por nuestro Padre Eterno a través de su Hijo. Entonces, ¿a quién le pedimos consejo? Tenemos que ser cuidadosos en eso, porque nos pueden orientar al mal sin darnos cuenta. Tenemos que tener cuidadoso entonces con nuestras amistades. Eso no quiere decir que no podemos relacionarnos con personas que no sigan a Dios. Sí, tenemos que relacionarnos con ellos, pero para ayudarlos, para influir en sus vidas para el bien, para que se acerquen a Dios y un día puedan aceptarle como el único, a nuestro Padre Eterno como el único Dios verdadero
y a su Hijo como su Hijo real, nacido del Padre. Entonces, aquí vemos, es muy importante, a quién pedimos consejo. Nosotros tenemos un consejero que es Dios mismo, que se revela a través de su palabra. Pero además tenemos la palabra de Dios para saber a qué personas pedirles consejo que estén caminando los caminos de Dios. Para que nos orienten y nosotros cotejar con la Biblia para ver si ese consejo nos ayudará a vivir conforme a su voluntad. Porque en esta vida no todo es ganancia. Podemos ganar, dice la Biblia, lo dijo Jesús, el mundo entero. Ganar mucho, prosperar mucho y perder nuestra alma. La segunda parte dice, por ejemplo, leo todo el versículo 1 de Salmos 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores. Hermano, es decir, ni se detiene, ni camina en la senda de los pecadores, ni anda en los caminos de los pecadores. Es decir, andar en el camino del pecador ya es haberse alejado de Dios. Y si nosotros seguimos los consejos de personas bien intencionadas, podemos decirle, que están lejos de Dios, esas buenas intenciones no salen de ser eso, buenas intenciones nada más. Entonces, al relacionarnos, tenemos que relacionarnos con todo el mundo, por eso estamos en el mundo, para cumplir una misión de llevar las buenas nuevas a todas las personas posibles. Entonces, si nosotros aceptamos los consejos de aquello que está lejos de Dios, vamos a empezar a andar en el camino que ellos andan, en el camino que nos lleva a la perdición. Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en sus sendas, o en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, dice en esta versión. No, tened cuidado con juntarnos, con estar mucho tiempo con personas que blasfeman el nombre de Dios, porque eso se pega en los 5 sentidos, en el oído especialmente. Después el versículo 2 dice, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios, cuando se refiere a la ley, tenemos que ser cuidadosos porque muchas veces podemos llegar a la idea que nosotros nos podemos salvar por obedecer la ley. Pero la palabra de Dios nos dice aquí en San Marcos, capítulo 12, acá hay un consejo muy que nos orienta. Dice aquí en San Marcos capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, es decir, los escribas le hacían preguntas y Jesús les respondía bien. Entonces él le preguntó, ¿cuál es el primer gran mandamiento de todos? Hablando de la ley de Dios. En el versículo 29 Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Es maravilloso este versículo. El versículo 33. Y el amarle con todo el corazón y con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a nosotros mismos, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Queridos hermanos, acá dice el versículo 2 de Salmos capítulo 1, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche y medita en ella. La ley de Dios está compuesta por 10 mandamientos de la ley escrita que Dios mandó a Moisés a preparar 2 tablas para que él mismo, su hijo amado, las escribiera en esas 2 tablas. De los 10 se refiere allí a los 10 mandamientos, pero puede abarcar en gran parte o a toda la ley de Moisés también. Pero ¿cuál es la ley de Dios? Es el primer mandamiento y gran mandamiento, que hay un solo Dios, y es que debemos amarle con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Es decir, el amor hacia Dios se expresa en obediencia a su ley. Y amar al prójimo, porque si no amamos, que lo dice la Biblia, no amamos, si decimos que amamos a Dios que no hemos visto, y no amamos a nuestro prójimo que lo tenemos quizás enfrente nuestro, estamos diciendo algo que no es real. Entonces la ley de Dios se basa en el amor a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Después dice el versículo 3, es como el árbol, esa persona que vive de esa manera, amando a Dios y reconociendo que hay un solo Dios, uno que es el Padre, y un solo mediador que es Jesucristo entre Dios y los hombres. Entonces estaremos andando de acuerdo a la voluntad de Dios. Versículo 3, eso, cuando uno ve de esa manera, es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas no se marchitan. Todo cuanto hace prosperará. Y esto es bueno, una aclaración acá. Dios nunca dijo en la palabra de Dios que nunca tendríamos problemas una vez que estuviésemos con Él. Tal vez inclusive vamos a tener más problemas. Porque dice Él, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? No está diciendo que en el mundo va a haber problemas. Lamentablemente es una realidad. Versículo 4, en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. Es decir, que están de un lado a otro, no tienen paz, la paz real que tiene aquel que está unido a nuestro Padre Eterno a través de su Hijo amado. Versículo 5. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, hermano. Es terrible alejarse de Dios. Es terrible vivir sin Dios, pero no porque Dios sea malo, no, porque Dios es justo. Y va a salvar a aquellos que se quieren salvar, a aquellos que quieren vivir con Él, a aquellos que aceptan a su Hijo, que creen que Él tiene un Hijo y que ese Hijo, el nombre terrenal es Jesús. Pero Él es el Mesías, Jesús es el Mesías, pero el Hijo de Dios fue el que tomó la naturaleza humana. Y a esa naturaleza humana le puso un nombre.
Jesús, que significa Jehová salva, porque nuestro Padre eterno, a través de Él, de su Hijo amado, nos salva y salva a todo aquel que quiere ser salvado. Él no va a obligar a nadie a salvarse. Entonces nuestro Padre eterno dice acá, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio. ¿Por qué? Porque no aman a Dios sobre todas las cosas y creen en un solo Dios, el único Dios verdadero, y en su Hijo amado. Entonces, esos son los que van a llevar fruto, y eso no quiere decir que no vayan a tener problemas, van a haber dificultades. Entonces, queridos hermanos, en cambio los malvados son como paja arrastrada por el viento. ¿Por qué? Porque rechazaron nada más y nada menos al autor de la vida, que es al Hijo de Dios, al Hijo literal de Dios. Dice, y por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Esas reuniones, esos momentos maravillosos que vamos a tener con el Padre y con el Hijo va a ser algo extraordinario que nos va a pasar. Entonces, pues sí, dice el versículo 6, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malos lleva a la perdición. Porque el Señor cuida el camino de los justos. El Señor cuida a sus hijos, no permite que sean probados más de lo que ellos puedan resistir. Él les da la fuerza, todo, pero Él no va a permitir que un hijo de Dios sufra o tenga una prueba que no pueda soportar. Todas las pruebas que permite Dios que nos pasen es porque las podemos soportar. Pero eso es para los que están en el camino del Señor. Pero dice, mas la senda de los malvados los lleva a la perdición. Porque ellos eligieron el camino ancho que lleva a la perdición. Y no estuvieron dispuestos a andar por el camino angosto, donde hay dificultades, sí, pero al final del camino está la recompensa. Como aquel dicho que dice, al final del túnel está la luz. Queridos hermanos, que Dios nos ayude a ser fieles, a someternos a Él y estar, es decir, unidos a Él. Reconocer que sin Él no podemos hacer nada. Que con Él es como dice ahí Filipenses 4:13, con Él todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que esa sea nuestra fortaleza. Preciosos hermanos, las más ricas bendiciones para todos. Y como lo estoy diciendo últimamente, si este mensaje les ha ayudado en algo, bueno, compártalo, preciosos amigos. Compártalo con aquellos que ustedes se comuniquen, o de alguna manera compartan las buenas nuevas de salvación a todo aquel que necesite. Será hasta la próxima, preciosos hermanos, que Dios los siga bendiciendo hoy y siempre.